dar un poquito de lo que es el dengue. Hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Y que pues, me voy un poquito rápido en la parte inicial, que es, pues, son las generalidades. Sabemos que... ¿Perdón? No, adelante. Ok. Pues sabemos que el dengue es un arbovirus de la familia de los flavivirus. Este grupo de virus tiene las características de ser virus de tipo RNA. Sabemos que los virus nada más tienen uno de los dos ácidos nucleicos. En este caso, pues esta familia presenta ARN y RNA de una sola hebra. Afortunadamente son solamente 4 serotipos, los cuales a pesar de la evolución no ha tenido cambios y de los cuales tenemos la facultad de presentar una respuesta inmunológica específica permanente. ¿De acuerdo? Entonces son 4 serotipos. Existen, como todos los virus, variantes genéticas producidas por mutaciones puntuales que no han hasta el momento hecho cambios en su serotipo, pero pues obviamente sí le proporcionan ciertas características, ¿no? Algunas de estas generan cepas más o menos virulentas, con una mayor o menor capacidad de invasión y de patogénesis, ¿no? Al igual que cualquiera de los demás virus, ¿no? Entonces es por eso que existen ciertos momentos en los que las cepas son más patogénicas que en otros momentos. Existen algunos serotipos que a veces se consideran con un riesgo para desarrollar dengue grave y que después de algunos años pues cambian, ¿no?, a otros serotipos, ¿no? En este momento en el estado tenemos circulación de 3 de los serotipos dengue 1, 2 y 3, y en esta epidemia que estamos teniendo ahorita, en este brote, han encontrado moscos japoneses, moscos chinos, moscos africanos, que vienen en viaje, ¿no?, de barcos, llegan a nuestro país. Pero bueno, el mosco de casa es el Aedes aegypti, y ese que todos conocemos, solamente no hay problema con eso, ¿no? Bueno, sabemos que el mosco hembra es el encargado de la transmisión. Generalmente este mosco tiene una actividad alimentaria de día, diurna, en especial en las horas en las que no hace calor. Estamos hablando de las 7 de la mañana a las 10, 11 de la mañana, y después en la tarde, después de las 4 hasta que se oculta el sol. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan picarnos durante la noche, en especial si las luces encendidas en nuestra casa. Este mosco se ha adaptado a vivir con los humanos, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que si nosotros somos contagiados de dengue, el mosco que nos picó muy seguramente nació en nuestra casa o en los alrededores, porque el mosco no tiene la capacidad de volar grandes distancias, ¿no? O sea, estamos hablando de 500 metros máximo. Entonces, pues generalmente el mosco que nos pica pues es local, es de la colonia, ¿no? No estamos enfrentándonos a los moscos que vienen desde el cerro, ¿no?, o que bajan de las montañas, ¿no? El mosco se desarrolla y crece en nuestros patios, ¿no? Sabemos que pues requiere de líquido para poder colocar sus huevecillos y que sus larvas se desarrollen. Se han encontrado larvas de mosco en aguas con corriente baja, en los ríos, en los remansos de los ríos, por ejemplo, y también se han encontrado moscos en aguas, vamos a decirlo así, no negras, pero sí contaminadas o grises, ¿no? Porque lo tradicional es que pues el mosco, nos dice la literatura, que no se desarrolla en agua sucia, necesita agua limpia, pero se han encontrado ya larvas en aguas ahí medias contaminadas, ¿no? Y bueno, más o menos vive entre 1 y 2 meses. Esta imagen nos muestra el hábitat del mosco cuando yo estudié medicina. Este libro lo saqué de mi biblioteca del SIX. Ya de hecho no era un libro nuevo. Sacamos una copia y bueno, ya de ahí saqué yo esta imagen y la he podido conservar durante este tiempo. Si ustedes se fijan, pues prácticamente el mosco está encerrado entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Sin embargo, esta última gráfica que les estoy mostrando muestra ya actividad del mosco en países nuevos y en zonas nuevas, incluso hasta el norte de Nueva York y en Europa, ¿no? Que generalmente pues no son países en los que se desarrolla el dengue. Ahora, se han encontrado moscos, ¿no? Pero los casos de dengue pues no se han documentado, son casos anecdóticos o son casos importados que viajaron a una zona tropical. Pero bueno, el mosco se ha hecho mucho más resiliente y mucho más, se ha adaptado pues para crecer en clima frío, ¿no?
Si notamos en esta diapo, el área central del país estaba sin desarrollo del mosco. Estamos hablando del área del Distrito Federal, las áreas del altiplano, pero bueno, ya actualmente pues en todos lados de nuestro país se puede encontrar el mosco, y obviamente pues puede haber transmisión del dengue al encontrarse ahí el mosco. No se transmite por contacto directo, sí se puede transmitir de manera vertical, pero son casos raros, pero sí se han llegado a presentar en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, para tomarlo en consideración, es importante tener el vector. Si no hay vector, pues no hay transmisión, y pues en eso basamos nuestros esfuerzos de prevención, ¿no?, en la Secretaría de Salud. Generalmente, bueno, el paciente puede presentar virus en sangre un día antes de que empiece con fiebre, y el mosquito, una vez que pica, se va a volver infectante más o menos una semana después, ¿de acuerdo? El virus tiene un ciclo dentro del mosco, al igual que nosotros, y ya para llegar a sus glándulas salivales más o menos le toma entre una semana y media, y ya en ese momento el mosco pues puede transmitir la infección, ¿de acuerdo? Vamos a platicar un poquito de su fisiopatología, más que nada encaminado a los factores de riesgo del desarrollo de dengue grave, no tanto a los factores de riesgo como tal del dengue, sino el desarrollo de dengue grave, ¿de acuerdo? Vamos a tener tienen que ver el estado inmunológico del paciente, en especial las infecciones previas, la cepa de virus, ¿de acuerdo? Dependiendo de la cepa y el serotipo, pues tenemos más o menos gravedad, más o menos virulencia, las condiciones genéticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sabemos, eso sí está bien documentado, que la población afrodescendiente tiene una mejor protección para el desarrollo de dengue grave. Con dificultad desarrollan dengue grave, ¿de acuerdo? Generalmente tienen dengue, pero no evoluciona a la gravedad. Sin embargo, la población caucásica tiene una mayor susceptibilidad para el desarrollo de dengue grave. Y pues bueno, igual que cualquier patología grave, los extremos de la vida, ¿no?, son siempre fuente de complicaciones y de gravedad, ¿no? En los adultos mayores, esto se nota más con la primera infección de dengue, y hay que poner atención porque generalmente el clínico, pues cuando es la primera vez que el paciente tiene dengue, pues no le da tanta importancia porque el desarrollo de dengue grave es menos frecuente, pero en el adulto mayor puede ser que se desarrolle dengue grave incluso con primoinfecciones, y en el menor pues es más el desarrollo de dengue grave en las segundas infecciones. Pero además de eso tenemos otros factores que son más o menos, por decirlo así, ambientales, que van a favorecer el desarrollo de dengue grave, ¿de acuerdo? Y eso depende de la hiperendencia. Nosotros, el estado de Morelos es un estado hiperendémico, ¿de acuerdo? Tenemos de todas las variedades de dengue, de todos los serotipos circulando en algún momento u otro de nuestra historia. Ahorita les vuelvo a repetir, en este brote tenemos serotipo 1, 2 y 3 circulando en el estado, entonces pues prácticamente de todo, ¿no? Obviamente esta mayor circulación de virus pues va a hacer que tengamos más posibilidades de encontrarnos con una cepa virulenta, ¿no? Y que esta pues nos invada con mayor facilidad, y también tenemos mayor posibilidad de presentar infecciones secundarias, ¿no? Si solo circulara un serotipo en el estado, pues nos da dengue a todos una vez y ya no nos volvería a dar, ¿no? Pero desafortunadamente pues somos polivalentes en el estado de Morelos, entonces pues nos da de toda, ¿no? De tocho morocho, y pues tenemos el riesgo de presentar mayor probabilidades de dengue grave. De esto pues obtenemos esta teoría de la tripartita para la integración de lo que es el dengue grave, y es por eso que nuestro estado tiene un desarrollo muy alto de pacientes con dengue grave o casos de dengue grave, ¿de acuerdo? Que van a tener los tres factores, ¿no? Los factores del hospedero, de las personas, factores propios del virus, y pues factores epidemiológicos o ambientales. Bueno, entrando ya un poquito más a lo que es la patogénesis, bueno, la patogénesis viral va a tener dos vertientes o dos factores, ¿de acuerdo? Uno va a ser el daño inducido por el propio virus como tal, y una lesión posterior o secundaria producida por respuesta inflamatoria sistémica, ¿de acuerdo? Bueno, la primera lesión se va a dar, pues, como cualquier virus, que, pues, de hecho, para poder multiplicarse, no tienen capacidad de multiplicarse, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, pues, necesitan un andamiaje proteico celular para hacer esto. Obviamente, el virus es captado, fagocitado o endocitado por sus células blanco, que las células blanco principales para el dengue son los leucocitos en general, todos los leucocitos. Entonces, una vez que entra, el virus pues engaña a las proteínas, a los organelos intracelulares de estos leucocitos, y en lugar de fabricar pues sus proteínas habituales, empiezan a fabricar virus, ¿no?
y empiezan a fabricar las proteínas virales y a armar los virus dentro de la célula, hasta que llega un momento en que la célula se llena de estas partículas virales y pues la célula pues explota, ¿no? Se revienta o presenta fuga de estos virus. Obviamente todos esos virus que salen a la circulación pues van a ir a buscar una nueva célula blanco, para la cual pues otra vez invadir, replicar y repetir el ciclo, ¿de acuerdo? Esto pues condiciona en mayor o menor medida pues la cantidad de la leucopenia, ¿no? Al inicio de la fase, de la infección viral, y en especial en la primoinfección. Sin embargo, tenemos pues que la segunda vertiente para el daño va a depender de nuestra inmunidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, para eso tenemos estas diapos que están muy gráficas. En esta diapo vemos la sangre de don Juanito. Es la primera vez que le da dengue. Vivía en el DF y se vino a vivir a Morelos y bueno, pues ya le dimos su bienvenida, le pica el mosco y se contagia con dengue tipo 1. ¿De acuerdo? Serotipo 1. Entonces, el cuerpo pues genera varios anticuerpos en contra de esta infección. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los anticuerpos antiproteínas DNS, que son los que se relacionan con la reducción del conteo plaquetario por reacción cruzada, ¿no? Esos, pues todos los virus tienen la capacidad de desarrollarla, ¿no? Y existe otro virus que también se conoce como no neutralizante y que va a encargarse de pues identificar al virus, pero no neutralizarlo, no lo inactiva, ¿de acuerdo? Y existe el virus, pues, que es el neutralizante, que es específico para el serotipo, que es el que está ahí en color azulito. Ese anticuerpo tiene la gran capacidad de fijarse y neutralizar la partícula viral, y con eso, pues, ya neutralizar el virus y evitar que sigan produciendo daño. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos a don Juanito, pues, que desarrolló un cuadro febril, un exantema, artralgias, mialgias, dolor retrocular, pero, pues, no pasó a un dengue grave. Ya quedó con una respuesta inmunológica permanente y no se va a volver a infectar, o bueno, más bien, sí se puede volver a infectar, pero no va a desarrollar una enfermedad condicionada por el dengue del tipo 1, ¿de acuerdo? Porque pues, sus anticuerpos de inmediato van a neutralizar a los virus que ingresen a su sangre. Sin embargo, pues, como dijimos, vive en Morelos, entonces, pues, se contagia nuevamente como a los 6 meses, otra vez le vuelve a dar dengue, y en esta ocasión tiene la suerte de recibir un serotipo 2. Tiene anticuerpos neutralizantes tipo 1, pero no van a ser útiles contra el serotipo 2. Sin embargo, también tiene los anticuerpos no neutralizantes que son genéricos, ¿de acuerdo? O sea, cualquier virus de dengue los va a activar. Entonces, el anticuerpo se fija a la partícula viral, pues porque es un virus del dengue, y al hacer esto va a facilitar el ingreso de las partículas virales al interior de los leucocitos, en especial los macrófagos, en especial los neutrófilos y algunos linfocitos, ¿de acuerdo? Y esto hace, este fenómeno se conoce como opsonización, ¿de acuerdo? Es la facilitación de la fagocitosis, podemos decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este caso es contraproducente, ¿no? Y poniéndolo en números, para que sea todo más claro, vamos a decir que en esta infección, don Pedrito tenía una tasa de ingreso de virus a un leucocito de 1 por cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos un virus entraba a sus leucocitos, ¿no? Pero una vez que estén opsonizados, pues entonces ahora son 100 leucocitos por cada minuto, ¿no? Entonces, pues el incremento del ingreso de las partículas virales a los leucocitos se eleva exponencialmente. Obviamente, la ruptura de leucocitos secundario a la replicación viral dentro de las células se eleva de manera exponencial y el descenso de los leucocitos va a ser mucho más marcado, tan así que se detectan las biometrías hemáticas, ¿no? Hablamos de conteos de leucocitos muy bajos, ¿no? Leucopenias importantes. Obviamente, esto va a generar no solo una pérdida de leucocitos, ¿no? Sino, aquí está, ¿no? Vemos como ya el virus es fácilmente fagocitado. Estos leucocitos que van a estar rompiéndose y liberando más virus, no solamente liberan virus, sino también todo su contenido, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos que tienen gránulos, pues liberan las proteínas proinflamatorias, los macrófagos van a liberar un montón de interleucinas
y un montón de proteínas proinflamatorias, interferón gamma, interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, activador del complemento, etcétera, ¿no? Entonces se desencadena una respuesta inflamatoria sistémica importantísima. Y bueno, al final de cuentas, pues los leucos están en la sangre, entonces el órgano blanco del dengue pues va a ser el endotelio vascular, ¿de acuerdo? O sea, la sangre como tal. Pues tenemos sangre en todo el cuerpo, entonces por eso se le considera una patología sistémica, ¿de acuerdo? Y esto pues es algo muy dinámico, muy rápido, ¿de acuerdo? El desarrollo de la enfermedad se genera muy aceleradamente, y esto nos va a condicionar lesiones a nivel endotelial, ¿de acuerdo? A tal grado y en toda la economía, ¿de acuerdo? Esto va a generar acúmulo de factores antígeno anticuerpo, se van a pegar a las células, se genera una inmunidad tipo 3 y por complejos inmunes, entonces el endotelio se empieza a lesionar, empieza a haber apoptosis y necrosis o destrucción celular endotelial, y esto genera poros, por los cuales primero empieza a fugar plasma, ¿de acuerdo? Empieza a fugar muchísimo líquido y el paciente se comporta como si tuviera una hipovolemia. Sin embargo, nosotros no estamos viendo las pérdidas, no las vemos hacia el exterior, ¿no? El líquido sale al espacio intersticial, ¿de acuerdo? Y se forma un incremento en el tercer espacio, ¿no? Entonces empieza a haber fuga de líquido, empieza a haber derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, edema generalizado. Y si esto pues se perpetúa o continúa, los poros son tan grandes que empieza a haber hemorragias espontáneas realmente, ¿no? No es una lesión que genere una hemorragia importante, sino hemorragias espontáneas, ¿de acuerdo? Estas hemorragias se van a dar principalmente, o vamos a nosotros manifestar o a ver la manifestación de esas hemorragias a nivel cutáneo, a nivel de las mucosas, ¿no? Como epistaxis o hemorragia. Ojo, aquí es importante que nos quede bien claro que la hemorragia no es dependiente de la cantidad de plaquetas, sino de la lesión endotelial. Son hemorragias en capa, muy características, que no se pueden controlar de las maneras habituales, ¿no? Para los cuales los medicamentos que mejoran la agregación plaquetaria no nos van a servir, ¿de acuerdo? Los medicamentos que mejoran las proteínas de la coagulación no nos van a servir, porque el problema es la lesión endotelial, ¿sale? Entonces, es por eso que ciertos fármacos pues no tienen indicación o uso en las hemorragias pues secundarias, hemorragias espontáneas secundarias a dengue, ¿de acuerdo? Entonces pues nos va a llevar a que el paciente pues tenga una fuga importantísima de líquido, que no se manifiesta de manera inicial o que se hace de manera oculta, y pues el paciente se choca de manera importante y pues de ahí fallece, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ya a poner las cartas sobre la mesa y a hablar de la definición de los casos. Primero, es importante que nosotros determinemos las etapas y las fases en las que nuestro paciente se encuentra en desarrollo de su enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos para esto tres fases. Bueno, son 4, ¿no? La primera es la fase prodrómica, pero pues esa ni siquiera la vemos, no llegan al hospital, ni a la consulta, ni nada, ¿no? El paciente no tiene síntomas. Entonces hablamos pues ya de las etapas con síntomas, pues que iniciemos con la etapa febril. Generalmente el 95-98% de los pacientes que buscan atención médica inicial la va a buscar en esta etapa, ¿de acuerdo? Pues porque el paciente se va a sentir mal, obviamente, ¿no? El paciente va a tener fiebres altas de hasta 40 grados centígrados, con control difícil, artralgias, mialgias, exantema, diarrea, náusea, puede haber la aparición de petequias, ¿de acuerdo? Entonces, pues el paciente pues se alarma, y es cuando busca la atención médica, ¿de acuerdo? Generalmente esto pues se capta en primer nivel, sin embargo también podemos llegar a captar pacientes en segundo nivel con estos sintomatologías, ¿no? Y poner la atención especial a los pacientes que pudieran deshidratarse en esta etapa, que sería como que el ojo alerta debe estar sobre esto en la etapa febril. ¿De qué estamos hablando? Abuelitos que de por sí ya no toman muchos líquidos, ya por ahora sí que deterioro de funciones neurológicas, y pequeños, ¿no? En niños pequeños que pues no tienen una adecuada ingesta de líquidos, pues por el mismo dengue que genera náusea e incluso vómito, puede haber diarrea y la fiebre, ¿no? Por las pérdidas insensibles. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y de ahí, pues más o menos esta etapa dura entre 1 a 7 días, pueden ser
es muy variable. Se han estado presentando casos de nada más 2 o 3 días de fiebre, o un solo día de fiebre incluso, ¿no? Pero, bueno, como definición, pues es importante que la fiebre se encuentre presente. Después tenemos la etapa crítica, que como ven ahí, pues puede ser desde el segundo en adelante, de los días de evolución de la enfermedad. En este punto, lo más importante, o la patogenia va a estar encaminada a la fuga capilar. ¿De acuerdo? Es el momento en el que empieza a haber la fuga de líquidos, y esto se va a presentar en la gran mayoría de los casos, no, estamos hablando del 99% de los casos, en cuanto el paciente deja de tener fiebre. ¿De acuerdo? La fiebre disminuye, entonces el paciente empieza a sentirse mejor. Sin embargo, es en este momento en cuando se empieza a liberar la fuga capilar, y esto pues puede generar las complicaciones graves, ¿de acuerdo? La mayoría de los pacientes mueren en esta etapa. De los pacientes que tenemos por disfunciones van a ser en esta etapa crítica, que generalmente el paciente que ya se siente mejor, entre comillas, ya no tiene fiebre, entonces el paciente cree que ya va mejor, pero estamos apenas empezando en la etapa crítica, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a tener muchos datos que vamos a ir viendo más adelante con más calma. Aquí es importante, ya las hemorragias se van a presentar a nivel de mucosas, pero también pueden ser hemorragias más importantes como por ejemplo el testigo alto, incluso hemorragias a nivel intracraneal, ¿no? Bueno, aquí hay que poner mucha atención a la hipovolemia, a la lesión indirecta del órgano blanco y pues a las hemorragias masivas, ¿no? Y después tenemos la etapa de recuperación, en que pues, el paciente ahora sí está saliendo de la enfermedad, más o menos después de 7 días del inicio de los síntomas, entre 7 y 10 días. Aquí hay que tener cuidado con la reabsorción de líquidos. Ya nos pasó con un paciente, de hecho llegó al seguro de allá, con ustedes en Chiapas, que ya estaba a punto de hacer edema agudo pulmonar, ¿no? Porque iniciamos manejo ya en etapa crítica más o menos avanzadita, y pues le seguimos dando manejo, y pues ya estaba en etapa de recuperación, lo seguimos sobrecargando. Y es que en la etapa de recuperación ocurre un fenómeno en el que el líquido que se había jugado solito regresa al espacio intravascular, y pues con eso hay represión del líquido y de volumen, y pues si el paciente no tiene falla cardíaca, falla renal, pues puede haber un mal manejo de líquidos, y es a lo que hay que poner atención en esta etapa, ¿de acuerdo? Obviamente en todas las etapas los factores de riesgo son importantes, ¿no? Acá tenemos esta tablita que es una gráfica muy bonita en la que podemos ver las manifestaciones clínicas y el desarrollo de la enfermedad en el tiempo y las 3 etapas divididas, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura, pues que es algo muy importante, disminuye en la etapa crítica, al inicio de la etapa crítica. El hematocrito y las plaquetas caen, bueno, las plaquetas bajan y el hematocrito se eleva al inicio de la etapa crítica, y ya en la etapa crítica generalmente no tenemos viremia como tal, ya no tenemos fiebre, por eso no hay virus, ¿de acuerdo? Entonces es importante aquí, de esto siempre me acuerdo aquí, que cuando nosotros hagamos la detección del paciente en etapa febril se le tome la serología lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Por eso es que marca la normativa que de 1 a 5 días después del inicio de la fiebre, ¿de acuerdo? Y no más, porque la serología detecta al virus propiamente dicho. Obviamente en sangre pues va a estar activo cuando el paciente tenga fiebre, ¿sale? Ya es muy difícil, conforme avance el tiempo sin fiebre, detectar al virus en sangre, y pues nosotros en el laboratorio estatal detectan virus, ¿no? A través de la PCR. Ya con el tiempo se pueden ir incrementando los anticuerpos, que pues también tienen importancia, la IgG, la IgM y el anti-NS1, ¿no? Una vez que pasa la etapa crítica, las plaquetas solitas suben nuevamente a su conteo normal, el hematocrito disminuye y se estabiliza, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya el paciente ahora sí podemos decir que está fuera de peligro. Esos son los datos a los que les comenté que tenemos que poner atención. En la fase febril va a ser la deshidratación, muy pendiente en los niños y en los abuelitos. En la etapa crítica, pues es lo del choque, ¿de acuerdo? Tanto por extravasación como por hemorragias, y pues el compromiso a órgano blanco. Y pues en la etapa de recuperación, que se nos vayan a pasar los líquidos. Y bueno, aquí tenemos la definición de caso, ¿de acuerdo? Yo creo que esta no la tenemos que aprender, viene muchas veces en la presentación a propósito, para que no se nos olvide, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decimos? ¿O cómo podemos decir que un paciente sospechoso de dengue o pensamos que puede tener dengue? Pues bueno, se trata de cualquier persona que viva en Morelos, ¿de acuerdo? O en estados ahí alrededor, ustedes llegan mucha atención de en Puebla y de otros estados en su hospital. Entonces, pues cualquier persona que viva cerca o que venga atención aquí al estado de Morelos ya se considera como que vive en una zona endémica, ¿no? Obviamente vivimos en una zona endémica. Y que además tenga fiebre, y a eso se le agregan 2
o más de los síntomas listados a continuación: náusea, vómito, exantema, mialgias, atralgias, cefalea, dolor retrocular, las petequias, y se incluye un dato de laboratorio que es la leucopenia. ¿De acuerdo? Es importante pues que con la clínica busquemos hacer la detección del caso sospechoso, que al final de cuentas, si lo vemos así de manera fría, es un poquito ambiguo, ¿no? Un poquito inespecífico, pero bueno, es importante que con miras a abarcar la totalidad de los casos, pues se pueda hacer el diagnóstico con fiebre y dos de los síntomas que están listados ahí. Otra cosa que es importante también es que en los niños menores de 5 años, pues que no nos van a decir que le duele atrás de los ojos, que nada más lloran por las molestias, pues entonces se considere la fiebre, vivir aquí en Morelos, y pues con eso considerarlo como sospechoso de dengue y buscar intencionadamente descartar ese diagnóstico, ¿no? Y algo muy importante que no se nos debe de pasar y no se nos debe de olvidar es que, pues, como les había dicho hace ratito, el dengue, además de ser una enfermedad sistémica, es también una enfermedad dinámica, ¿no? ¿De acuerdo? El paciente puede pasar de un dengue sin signos de alarma a un dengue grave en horas, puede pasar de un dengue con datos de alarma a un dengue grave en minutos, ¿no? Y obviamente, pues de dengue grave a muerte, igual, ¿no? De la misma forma, en algunos minutos solamente. Entonces, mucho ojo, porque un paciente puede evolucionar mal, rápido. Entonces hay que tener mucha atención en la exploración física y en el interrogatorio que hacemos con nuestro paciente, porque pues el diagnóstico de los datos de alarma pues es netamente clínico, ¿no? Y aquí tenemos esta diapo en la que vemos los 3 grupos en los que vamos a estar trabajando: el dengue sin datos de alarma, con datos de alarma y el dengue grave, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues si ustedes ven el dengue sin datos de alarma, son los mismos síntomas que puse hace rato, es la definición operacional como tal. Ya los datos de alarma son los 8 datos de alarma que también se los voy a estar poniendo a cada ratito en esta presentación: dolor abdominal intenso, que incluso se puede confundir con un abdomen agudo; vómito persistente, que significa 3 vómitos en 1 hora o 4 vómitos en 6 horas, ¿de acuerdo? Eso es la definición. O vómitos que impiden la vía oral, ¿no? Que no permiten que el paciente pueda hidratarse vía oral. De ahí tenemos la acumulación de líquidos, estamos hablando de ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, que se pueden diagnosticar clínicamente. La hemorragia en mucosas, ojo, importante que es en mucosas, epistaxis, gingivorragia, a veces un poquito de extensión o metrorragia, déficit neurológico, hipotensión postural, que es la lipotimia, el paciente se marea, se siente mal, cuando se levanta muy rápido, hay cambios en su presión arterial más de 20 milímetros de mercurio cuando el paciente está acostado o de pie, eso se considera como hipotensión postural. La presencia de hepatomegalia, 2 centímetros o más por debajo del reborde costal, y tenemos un dato de laboratorio que es el aumento del hematocrit, ¿de acuerdo? Esos son los 8 datos que no se nos deben olvidar, ¿de acuerdo? Todo paciente con esos datos hay que ponerle mucha atención, con cualquiera de ellos. Y bueno, ya tenemos el dengue grave, que pues va a ser pues prácticamente el paciente chocadísimo, que ya es fácil de identificar, que viene vomitando sangre, evacuando sangre, o hay datos ya de compromiso órgano blanco, generalmente diagnosticados por laboratorio o con algún estudio de extensión, ¿de acuerdo? Lo importante pues es detectar las primeras 2 etapas. Y de aquí pues derivan pues prácticamente las manifestaciones clínicas, pues van a estar dadas por la misma definición operacional, ¿de acuerdo? El paciente con dengue va a tener fiebre, es la piedra angular del diagnóstico, ¿de acuerdo? Es muy difícil, yo creo que pues no, a la mejor se nos va, ¿no? Son pacientes que no se diagnostican, que puedan cursar con dengue sin tener fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, pues la 99.999% de los pacientes van a presentar fiebre. Y obviamente, pues ya hablamos que Morelos pues, es un estado endémico, ¿no? Entonces, todas las fiebres que vemos aquí tienen que ser sospechosas de dengue. Sí se asocian a esta sintomatología, ¿no? Náusea, vómito, puede haber diarrea, el rash, dolor retrocular, las mialgias atrás se acompañan generalmente a la fiebre. Entonces, pues prácticamente la totalidad de los pacientes con un síndrome febril, pues tenemos que descartar dengue, ¿no? Aquí algo que estamos agregando es la prueba del torniquete, vamos a hablar más adelante de ella, y pues de laboratorio solamente tomamos en consideración la leucopenia, ¿de acuerdo? ¿Qué otros datos clínicos vamos a buscar intencionalmente? Pues los datos de alarma, ¿no? Dolor abdominal intenso, que el vómito sea persistente, que haya acumulación de líquido, ¿no? Fuga de líquido capilar, estamos buscando ascitis, vamos a buscar derrame pleural y derrame pericárdico, ¿no? Hemorragia en mucosas, déficit neurológico, cualquiera que sea, ya sea hacia al atragamiento o al paciente irritable, ¿no? Ese paciente que llega insultando a todo el mundo, gritoneando y pues hasta ofende y
y el familiar no sabe qué le pasa, ¿no? Porque normalmente no es así, y de hecho nos lo comentan, no, es que así no es mi esposo, doctor, es bien sedita, pero pues ahora se le botó, ¿no? Y pues viene bien agresivo, pues, bueno, hay un problema, ¿no? Ya no le está llegando el agua al cerebro, entonces por eso está poniendo irritable, ¿no? Y es una etapa inicial del choque. Entonces hay que tener mucho cuidado con el déficit neurológico. Puede haber hepatomegalia, es importante que exploremos al paciente. Cuando se llega a presentar esplenomegalia es cuando se puede asociar dengue con alguna patología bacteriana. Y es raro, ¿de acuerdo? Hemos tenido algunos casos aquí en el Hospital General, pero es muy raro. Y siempre van a estar en relación a otra infección asociada. Generalmente el dengue no genera hepatomegalia, ¿de acuerdo? El aumento progresivo del hematocrito, pues para esto es importante llevar un buen control desde el primer nivel, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y lo que les contaba, la hipotensión postural, ¿no? La diferencia en la TEA del paciente parado y acostado, o pues presencia de mareo, lipotimia al levantarse rápidamente del decúbito hacia la bifurcación. Datos de hemorragia, pues van a ser cutánea, pues presencia de petequias, la aparición de púrpura, equimosis con facilidad, hemorragia a nivel gingival y epistaxis, ya sea en el tubo digestivo, hematuria o metrorragia. Ese es el rash, ¿no? Existe un chorro de rash, la verdad, y todos casi siempre se presentan con fiebre, ¿no? Febrilidad antemática. Entonces, bueno, el dengue tiene una característica muy particular. La mayoría de los rash, porque no a todos, la mayoría, la gran mayoría, van a ser de una base eritematosa con pequeñas pápulas blanquecinas o pálidas, y este rash evanesce a la digitopresión, ¿de acuerdo? No todos tienen prurito, puede llegar a presentarse, pero no es una constante, ¿de acuerdo? Y bueno, la evolución, eso es algo importante. Ya me di cuenta que esta es una imagen, no es copié mal la diapo, hice mal esta diapo, entonces quedó como imagen, no como, porque debería de salir por partes, pero bueno, se nos salió todo completo. Entonces es importante que pongamos mucha atención en la fase febril del dengue. El paciente debe de ser, obviamente, la gran mayoría lo vamos a hablar con fiebre, pero debe de ser revalorado al momento en el que el paciente deja de tener fiebre, ¿de acuerdo? Porque es el momento en el que se van a presentar los signos de alarma, ¿de acuerdo? Y si hay datos de alarma que están ahí, listados acá, entonces es importantísimo iniciar hidratación intravenosa de manera urgente, ¿de acuerdo? Porque estos pacientes, si no se hace esto, pues evolucionan en horas a un choque compensado, ¿de acuerdo? En el choque compensado el paciente todavía llega caminando, todavía llega hablando bien y todo, con datos de alarma, pero ya pues empieza a presentar algunas lesiones, ¿no? Puede ser que todavía su oximetría esté normal y nos engaña al paciente con dengue, ¿no? Pero ya está empezándose a chocar. Y en unas pocas horas pasa de este choque compensado a un paciente ya chocado, como tal, propiamente dicho, con todas sus letras en mayúsculas y rojas, y pues ya necesitan más paciente de terapia intensiva y echarle toda la ciencia, ¿no? Las aminas, etcétera, etcétera. Pero generalmente sus pacientes, ya cuando los agarramos en esta etapa, en minutos pueden presentar parada cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo intervenir aquí, en este punto, en cuanto el paciente deja de tener fiebre, inician los signos de alarma y darle el seguimiento adecuado. ¿De acuerdo? De aquí me acuerdo el caso famosísimo por el que nos conocen en el mundo, porque pues, se publicó en el estudio de ECO. Ahorita vamos a hablar un poquito más del estudio de ECO. Es un estudio muy grande que se hizo 2015 y 2016. De hecho, de ese estudio derivan las guías de la OPS, ¿no? Y desafortunadamente ese caso pasó aquí en México, en Chiapas, en el IMSS. El caso clínico que anotaron ahí, pues el paciente, 38 años, llega de su trabajo un lunes y pues llega a consulta al triage. En esa época el triage lo hacía enfermería, me parece. No estoy seguro, pero a donde me acuerdo del proceso en ese momento, no en todas las unidades había médico en el triage, había a veces enfermera. Bueno, llega el triage lo clasifican como verde, pues porque el motivo de consulta es que había tenido diarrea, que había tenido vómito y que tenía dolor abdominal, ¿de acuerdo? No se le interrogó si había tenido fiebre. El paciente había presentado fiebre viernes, sábado y domingo, pero como el viernes, el sábado y el domingo ya no trabajó, pues no fue a buscar atención médica. El lunes lo regresan a su trabajo porque está mal y pues ya llega, ¿no? En los signos vitales no tenía fiebre, se designa el dolor abdominal, se designa la náusea, se designa el vómito y pues se le clasifica como verde, ¿de acuerdo? Y pues sabemos que pues el paciente clasificado como verde pues puede esperar ciertas horas, ¿no?
Entonces, pues lo pasan a la sala de espera, entregan la hojita, faltaban 2 horas para el cambio de turno, ¿y qué creen? Pues esas 2 horas, como el médico vio que era verde, pues se puede esperar, ya no lo vio, tenía otros pacientes por ver, vio los otros, y bueno, pasó 2 horas, cambió de turno, empieza el turno vespertino, ve que es una hoja verde, se puede esperar 4 horas, entonces pues me llegó un amarillo, ve el amarillo y se olvida del verde, ya cuando completa casi las horas, 6 horas de estar sentado el paciente ahí en la sala de espera, sale el médico a buscarlo, fulanito de tal, no contesta fulanito de tal, pues se regresa, como no tenía otro, vuelve a salir en pocos minutos, fulanito de tal, y ya una vecina de la sala de espera le dice, ¿sabe qué, doc? Creo que es el señor que está aquí acostado, estaba hace ratito, pues con dolor de panza, pero ya se quedó dormido. Entonces lo van a ver y pues lo despiertan, el paciente ya todo bien somnoliento, todavía con pulso central, pulsos periféricos ya pues prácticamente perdidos. Corre todo el mundo, lo pasan a choque, le dejan caer toda la ciencia y todos los litros, le ponen un tinaco a chorro. Mejoró de manera inicial, mejoró la gasometría, mejoró la respiración, mejoró clínicamente, la TEA mejoró, empezó a tener metas, pero al ratito, otra vez acidosis, y pues que se muere, ¿no? Hizo una arritmia letal, no lo pudimos sacar de la arritmia y el paciente falleció. Cuando debe haber iniciado su atención desde el ingreso, de haber sido clasificado como amarillo y visto en media hora, pues en 6 horas, así un paciente que llegó caminando a la unidad, sale con los pies por delante, ¿no? Entonces, y es que es así de rápido. Hemos tenido algunos casos recientes en el estado con esa evolución y pues todavía hay problemas en la identificación aquí de los signos de alarma, ¿de acuerdo? Que es lo más importante. Entonces, para esto nos hacen la OPS esas recomendaciones para seguir una evaluación o un abordaje por pasos. La verdad es que son solamente 2 pasos, pero bueno, son muchos del paso 1, ¿no? Pero es importante que lo consideremos y que lo tratemos de hacer de esta forma, tratar de sistematizar nuestra atención al paciente de dengue para que no nos pase nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer una evaluación general haciendo un buen interrogatorio, ¿de acuerdo? Fecha de inicio de la fiebre es importante para poder ubicar a nuestro paciente en el tiempo de la evolución de la enfermedad y en qué etapa se encuentra, ¿no? Obviamente, interrogar específicamente todos los síntomas que ya hemos estado nombrando, ¿de acuerdo? En especial los signos de alarma. Preguntar al paciente si está tolerando la vía oral, si está tomando líquidos, qué tanto está tomando líquidos, si hay presencia o no de diarrea, vómito, que pueden ser datos de alarma, como el dolor abdominal o los vómitos incontrolables, ¿no? Si hay alteraciones en el estado de conciencia, ¿no? Que en especial si va acompañado de un familiar, preguntar si el paciente siempre resiste. Si ustedes notan algún comportamiento anormal, preguntar si el paciente normalmente es así o hay algún cambio en su estado neurológico. Preguntar si ya orinó en las últimas 6 horas, ¿no? Y lo de epidemiología se refiere pues a preguntar si en la colonia donde vive el paciente hay dengue, ¿no? Pero pues estamos en un brote, realmente ahorita en todas las colonias de todo el estado ya hay un caso, ¿no? No sé cómo están ahorita allá en Xochiapan, la verdad es que aquí en Puebla tenemos 8,000 casos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya considerarlo que, pues de cajón, cualquier fiebre de muelos va a ser sospechosa de dengue, ¿no? Importante también preguntar algunas condiciones que se encuentran al mismo tiempo, como, pues, por ejemplo, lactantes menores, adultos mayores, pues eso lo vamos a ver desde que ingresa el paciente a la consulta. Si la paciente está embarazada, ¿no? O no, es importante interrogar a todas las mujeres en edad fértil si están embarazadas o no, ¿de acuerdo? O alguna comorbilidad, como pues diabetes, hipertensión, etc. Que a veces los pacientes no nos dicen, y nosotros tenemos que preguntar, estamos obligados a preguntar, ¿de acuerdo? Algo adicional que se incluye dentro de esto es, por ejemplo, eso de comportamiento sexual desprotegido reciente y historia de drogadicción, tiene que ver con la posibilidad de que se asocie a otras patologías virales, como, la guía maneja VIH, que realmente VIH es un poquito más, una evolución mucho más crónica, pero sí se puede asociar, por ejemplo, hepatitis B o C agudas, que pueden desarrollarse con fiebre y, pues, hepatomegalia, etcétera, ¿no? Entonces, pues, para buscar el diferencial, ¿no? A eso se refiere la guía en eso. Ahora, es importante en paso 1, después de nuestra anamnesis, hacer una exploración física completita, con especial atención en los signos vitales, pero deben de ser signos vitales idealmente tomados de manera manual, ¿de acuerdo? Y
que sean corroborados, ¿de acuerdo? La temperatura, el pulso periférico, la frecuencia cardíaca a la auscultación, evaluar bien la presión arterial, hacer una buena determinación de la presión arterial, contar la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Podemos evaluar el Glasgow en el paciente adulto o el Blantyre en el paciente pediátrico como una escala neurológica que nos pueda ayudar a determinar si hay algún déficit. Es importante determinar el estado de hidratación, explorar a nuestro paciente, ver cómo está la turgencia de su piel, cómo están sus mucosas, cómo está su tono ocular, de acuerdo que son datos de deshidratación que tenemos que estar vigilando. Y bueno, en general, ¿no? Esto es optimizar o vigilar de manera muy estrecha el estado hemodinámico. Algo importante que a veces nos pasa es verificar los pulsos periféricos, verificar la temperatura distal, en especial en el dedo gordo del pie, en la rodilla, en las puntas óseas que se enfrían más tempranamente que el resto del cuerpo cuando el paciente está entrando en una etapa de choque compensado. Entonces, esos puntitos, tomar la atención especial y a propósito, de manera específica, buscar esos datos clínicos en nuestro paciente, ¿de acuerdo? A la auscultación, escuchar si hay datos de derrame pleural, si hay datos de frote pericárdico, si hay presencia de expresión de pulmón, que es un mal pronóstico porque el paciente ya va a presentar acidosis asociada a dengue, pues el pronóstico es malo. Dolor abdominal, si hay ascitis, ¿de acuerdo? Si hay hepatomegalia, eso usa la exploración física, hacer una buena palpación, percusión, vigilar si tiene signo de la ola, matriz cambiante, etcétera. La presencia del exantema, el signo de Hermann es el clásico islas blancas sobre un mar rojo, así bonito para que lo pongan en su nota. Paciente que presenta signo de Hermann, ¿no? Entonces, pues eso es el signo de Hermann, ¿no? La presencia de ese rash característico de base eritematosa con unas pequeñas pápulas ligeramente elevadas, pálidas, que son evanescentes a la digitopresión, ¿no? La presencia de petequias, y pueden ser las espontáneas o las provocadas con una prueba de torniquete, qué tanto está orinando en volumen y qué tanto en tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que orinó? ¿No? Llega el paciente en la mañana a las 10 de la mañana, pues no ha orinado desde anoche, ¿no? Pues entonces el paciente ya está con volumen, ¿no? Y ya dentro de nuestra evaluación, pues vamos a tomar en consideración el laboratorio, ¿de acuerdo? Para segundo nivel, pues es una obligación tomar por lo menos una biometría hemática, ¿de acuerdo? En primer nivel, pues no está uno como que obligado, pues porque al final de cuentas no todas las unidades, aunque en el modelo sí hay unidades de primer nivel que tienen laboratorio, no todas las unidades lo tienen, pero sería ideal, ¿de acuerdo? Que desde primera atención, o sea, ya sea en primero o en segundo nivel, se tome una biometría hemática. Obvio va a estar en etapa febril y como vimos en las tablitas iniciales, es probable que no haya cambios en la biometría hemática realmente palpables, cuando mucho a lo mejor podemos encontrar leucopenia, ¿no? Las plaquetas van a estar normales, el hematocrito puede estar normal, pero es importantísimo tener un hematocrito basal, ¿sale? Las plaquetas pueden variar de una determinación a otra en un paciente sano, ojo, en un paciente sano, hasta 10.000 el conteo, ¿no? 10.000, 15.000 más, para arriba o para abajo. Acuérdense que las plaquetas, pues realmente ni son células, ¿no? Son fragmentos que tienden mucho a aglomerarse y el conteo no es muy específico, ¿no? Entonces, esas pequeñas variaciones se pueden presentar en plaquetas de manera habitual, pero no en el hematocrito, ¿no? En especial, no para subir, ¿no? El hematocrito, pues, no sube así de un día para otro, de manera espontánea, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una medición de hematocrito basal para poder poner atención en las subsecuentes que se le pueden llegar a tomar, ¿no? ¿Cuándo podría ser la siguiente subsecuente? En el momento en el que el paciente deje de tener fiebre. Recuerdo que es el momento en el que está iniciando la etapa crítica, entonces en ese momento tomar nuestra segunda BH. ¿De acuerdo? Obvio, si llega a una unidad hospitalaria, en donde el paciente pues, a lo mejor requiere de manejo intrahospitalario, se le van a estar tomando más BHs al paciente de manera más continua, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otras cosas? Esto es para segundo nivel, pues pruebas de funcionamiento hepático, una clínica seguida general, podemos tomar albúmina, electrolitos séricos. Aquí me faltó tipos de coagulación, también es importante tomarlo, en especial para tomar ciertas decisiones en el tratamiento. Es importante obtener por lo menos una determinación inicial. Pues ya la gasometría, las enzimas, pues pueden ser en pacientes específicos dependiendo de la sintomatología, no se hacen todos. Con el examen general de orina, pues sí se puede tomar, ¿no? Y realmente no es mucho problema. Entonces, eso sería lo que debemos de tener en una evaluación en segundo nivel, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el paso 2, que va a ser el diagnóstico. O sea, vamos a integrar toda la información que obtuvimos en el paso 1
nuestro interrogatorio, nuestra exploración física y nuestros componentes de laboratorio. Y de ahí vamos a responder las siguientes preguntas. ¿El paciente es sospechoso de dengue? ¿Sí o no? ¿No? Pues sí, vemos que sí. ¿En qué fase del dengue se encuentra? ¿En etapa crítica, en etapa febril? ¿De acuerdo? O ya en etapa de recuperación, no sé, ¿en qué etapa lo estamos captando en la consulta? Importantísimo, que me voy a olvidar ponerle otro color. ¿Hay signos de alarma? Esto es lo más importante. Primero, bueno, si es un paciente con dengue, inmediatamente investigar si hay datos de alarma, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues su estado hemodinámico. Si tiene alguna comorbilidad, también es importante que se anote y que se signe en nuestra nota. Y ya de esto vamos a determinar si el paciente requiere o no requiere hospitalización. De acuerdo, un paciente que haya requerido hospitalización, que está siendo visto en primer nivel, obviamente debe ser referido. Claro, pues si llegan muchas unidades de segundo nivel, pues entonces pues lo tenemos que manejar intrahospitalariamente, ¿de acuerdo? Es bien importante que sepamos pues lo que estamos viviendo ahorita, sepamos que estamos en un brote importante, que el brote está apenas en ascenso en cuanto a la curva epidemiológica, que vamos a ver aún más casos en las siguientes semanas. ¿Para qué? Pues para poder obtener un diagnóstico oportuno, ¿no? Obviamente obtener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, nos va a ayudar a dar un tratamiento con oportunidad y pues un mejor manejo para nuestro paciente, ¿no? Y es importante hacer un seguimiento. En primer nivel se puede ver el paciente diario incluso, dependiendo de las situaciones, de donde viva, etcétera, pero idealmente por lo menos cada 48 horas, y en segundo nivel pues lo vamos a ver mucho más seguido, ¿de acuerdo? De hecho, esta presentación tiene como nombre, no se lo puse al principio, pero cuando lo he presentado les pongo ahí el título, es terapia enzimática del dengue, ¿no? Y vamos a ver por qué más adelantito. Importante, esto lo vuelvo a notar, no debemos de dejarlo pasar, ¿de acuerdo? Estar checando la hemodinámica del paciente con nuestros signos vitales, ¿de acuerdo? Presión arterial, tanto de sangrado, el estado de hidratación, la temperatura de la piel, la presencia o no de fuga capilar, y lo que les contaba, la prueba del torniquete. La prueba aquí viene cómo se realiza. La verdad, en lo particular, en lo personal, yo a todos mis pacientes que tienen sospecha de dengue, que me buscan para valorarlos por sospecha de dengue, o que tienen, pues, cumplen definición operacional, a todos les hago prueba del manguito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, primero vamos a checar la presión, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros le checamos la presión a nuestro paciente, vamos a determinar la presión arterial media. Vamos a decir que nuestro paciente perdido que vimos hace rato, en esta ocasión tiene una presión arterial media de 70, ¿no? Entonces, volvemos a colocar el manguito bien colocado, debe de dejar perfectamente libre el pliegue del codo, y no debe de obstruirlo para nada. Entonces bien colocado el manguito, y vamos a insuflarlo a 70, en este caso, ¿no? Que dijimos la tensión arterial media de don Pedrito de 70, y lo dejamos en 70 milímetros de mercurio, y en eso se debe de quedar. Ya no lo inflamos, pero tampoco lo desinflamos, y le vamos a dar 5 minutos, ¿de acuerdo? Obviamente durante este tiempo nosotros podemos empezar a hacer nuestra nota, podemos hacer nuestras solicitudes, podemos terminar la exploración física, vamos a seguir trabajando con don Pedrito, ¿no? Para tratar pues de acelerar y de ganar tiempo, pero tienen que ser 5 minutos, ¿de acuerdo? Una vez que se transcurran esos 5 minutos, entonces se desinfla el manguito y vamos a revisar el pliegue del paciente, el pliegue de su cuerpo. Debemos calcular más o menos 1 pulgada cuadrada. No es comercial, pero en los Office Max, ¿es el amarillo? No, pero bueno, el amarillo, no sé cuál de los dos sea, pero en el Office amarillo venden unos que se llaman cuentahilos, que es precisamente un cuadrito con una lupa. Entonces se desdobla, se acomoda de manera especial y queda el cuadrito que tiene 1 pulgada cuadrada precisamente de tamaño, y ese pues lo ponen sobre la tela, porque es el uso que se le da, y ya vemos sobre la lupa y ya se cuenta lo que hay en 1 pulgada cuadrada. Entonces ustedes lo colocan en el pliegue de su paciente, de su codo, y pues ahí ya está el cuadrito cerrando la pulgada cuadrada, y pues todas las petequias que estén ahí en ese cuadrito pues se van a contar. Si tiene más de 20, entonces es una prueba de torniquete positiva, ¿de acuerdo? Y esa es la característica o cómo se aprecia, ¿no? Ya borroso de por sí de la foto, y luego borroso de que está transmitiéndose, y luego borroso del proyector. Bueno, pero ahí se alcanza a notar la diferencia, ¿no? Aquí vemos cómo tiene rash el paciente, se ven las manchas blancas y la hiperemia basal, o bueno, como la base, y de este lado pues ya se le ven todas las prácticas que se le hicieron por presentar, al hacerle la prueba del torniquete, ¿no? De hecho, aquí si se fijan, está marcada la orillita del manguito, ¿no? También se marcó con petequias.
Entonces, pues más de 20 petequias positivo. En un contexto de paciente con sospecha de dengue, así 99% de que va a ser dengue, ¿no? Desafortunadamente, si el paciente sale con una prueba de manguito negativa, esto no descarta el dengue, entonces por eso muchos autores no le dan tanta importancia, ¿no? Pero bueno, si es positiva, es muy, muy sensible, ¿no? Que les había comentado lo que tenemos que tomar. En general, aquí se agregan los gabinetes, que es una tele de tórax para descartar derrames. Si tenemos sospecha clínica de un derrame pleural, pues lo confirmamos con nuestra placa de tórax. Si ustedes tienen en la unidad algún médico que pueda hacer un FAST, ahí en el FAST, que es un ultrasonido rápido, se puede ver ventana pleural, ventana pericárdica, y ahí descartamos si hay líquido tanto en pleura como en pericardio, obviamente, y se ven correderas, se ven huecos pélvicos, para descartar que haya líquido a nivel abdominal o así, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo ideal sería, pues ahí en urgencias, tener nuestro ultra y hacerles a todos los pacientes con sospecha de dengue, que tenga algún dato raro, pues hacerles su FAST, ¿no? De volada, y ahí vemos si hay fuga o no. Es muy rápido, que de hecho es más sensible para ver el derrame que la placa de tórax, ¿no? Y ya tenemos otros métodos diagnósticos directos, que pues en nuestro caso usamos la serología por PCR para detectar el genoma viral, y también existen las pruebas rápidas que detectan IgG, IgM y el antígeno NS1, ¿de acuerdo? Y ese es el diagnóstico diferencial. Entonces, pues está canijo, ¿no? La verdad es que cualquier cosa puede ser dengue, ¿no? Entonces, pues, unas poquitas patologías, y de hecho faltaron, ¿no? Faltan muchas. Pero bueno, es importante que ya una vez que tengamos el diagnóstico, pues agrupemos o ubiquemos a nuestro paciente en uno de los 3 grupos clínicos. Volvemos a ver, si se fijan, es diferente, pero es lo mismo, ¿no? Son los 3 grupos que presentamos ese ratito en colores, verde, amarillo y rojo. Bueno, aquí es otra imagen que dice lo mismo, pero se ve diferente, ¿no? Para que chequemos y no se nos olvide, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser los datos clínicos que tenemos que buscar? ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 3 grupos: el grupo A, que va a ser el verde, el grupo B, que va a ser el amarillo, y el grupo C, que va a ser el rojo. ¿De acuerdo? Y para el grupo A, vuelvo a anotar la definición operacional, ¿de acuerdo? El paciente con sospecha de dengue, pero que no tenga la tos de alarma ni comorbilidades, ¿de acuerdo? Ese va a ser el paciente de grupo A. Y doctor, aquí nos dijo que eran 3 grupos, pero ya usted puso ahí otro, porque ahí dice B1, entonces hay más de 3. Pues sí, así nos juega la APS, ¿no? Entonces, el grupo B1 va a ser el paciente sin datos de alarma, o sea, que cumple definición operacional para dengue, que no tiene ninguno de los 8 datos de alarma, pero tiene alguna comorbilidad, ¿de acuerdo? Estos pacientes requieren de una atención intermedia, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? La guía de la OPS dice que esos pacientes deben de ser enviados a las unidades de dengue para su evaluación más estrecha. Pero pues nosotros en México no tenemos unidades de dengue. Entonces, pues, lo que son las unidades de dengue en otros países, en nuestro país se traspola a la corta estancia, ¿de acuerdo? La famosísima corta estancia, que según no existe, pero ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente, si lo ven en primer nivel, debe ser referido a una unidad de segundo nivel para ser evaluado ya con laboratorios, ¿de acuerdo? Y valorar su comorbilidad también, ¿sale? Pues puede ser que tengan un paciente sin datos de alarma, que cumple definición operacional, no tiene ningún dato de alarma, pero trae 500 de azúcar, pues bueno, ese paciente se tiene que quedar para corregir la glucosa, ¿no? Y así, ¿no? Depende de la comorbilidad. Otros puntos importantes que son exclusivos para nosotros, para México, no está en la guía de lo que se como tal, pero nos lo puntualizaron, es que toda mujer embarazada se debe de considerar grupo B2, y ahorita vamos a pasar al grupo B2, ¿de acuerdo? O sea, toda mujer embarazada ya se considera como un factor de riesgo muy, muy importante, y es que hemos tenido varias muertes asociadas a dengue en pacientes, o pues puérperas en general, ¿no? Que tuvieron su parto o su cesárea reciente, o en el periodo del puerperio presentan dengue y fallecen, ¿de acuerdo? Entonces es algo ahí importante que no está como tal en la presentación porque no vienen las guías de la OPS, pero se los puntualizo. Entonces, en este grupo, esos pacientes van a hacer un manejo especial intermedio, además de las comorbilidades de lo del embarazo, pacientes que vivan muy lejos. Don Pedrito, ¿no? Que hemos estado valorando ahorita en la presentación. Don Pedrito vive en el cerro, pues tiene que bajar el cerro y esperar a que pase la combi
que nada más hay dos en el día, ¿no? Uno pasa a las 6 de la mañana y el otro a las 6 de la tarde. ¿Y qué creen? Pues ya el don Pedrito pues se va ahorita, son las 4 de la tarde, se va en la de las 6 y ya no hay otra combi hasta el otro día, ¿no? Entonces, si don Pedrito empieza con dolor abdominal en la noche, a las 7, 8 de la noche, empieza con vómito, no puede tolerar los líquidos, no va a haber modo de que regrese a la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, esos pacientes que tienen condiciones sociales especiales, que tienen una mala red de apoyo familiar, por ejemplo, pacientes con algún problema neurológico como Down, que no tienen una buena red de apoyo familiar, que no van a manifestar sus síntomas de manera clara, pues entonces esos pacientes también se consideran dentro de lo que es el grupo B1, ¿no? Deberá ser enviado a la unidad de segundo nivel para ser valorado con ya en laboratorios, hidratarlos de manera intravenosa y pues ahí evaluar si hay si mejora y todo va bien, pues regresarlo, y si empieza a evolucionar mal, pues ya está ahí y que se quede, ¿no? En el grupo B2 pues ya vamos a tener como tal al paciente que pues se va a hospitalizar definitivamente y que va a tener datos de alarma, ¿no? Ahí están los 8 datos de alarma, marco en color rojo, rosa, para que combinen los 3 más importantes, ¿de acuerdo? Esos 3 datos se manifestaron como los mejores predictores para la evolución hacia la gravedad, ¿de acuerdo? De los 8,000 casos que tuvieron dengue no grave, con datos de alarma, que evolucionaron después a un dengue grave, el 100% tenía uno de estos 3, ¿de acuerdo? Entonces, el 100% es todos, ¿no? Es importantísimo como predictores para la evolución hacia la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente no todos los pacientes con dengue grave sin datos de alarma, con datos de alarma, perdón, no grave, con datos de alarma, evolucionaron a dengue grave, ¿no? Más o menos un 10 a 20% de los casos pueden agravarse, ¿no? Pero bueno, de esos 10% que se agravaron, pues todos tenían uno o más de estos 3. Entonces son los más importantes. Si se detectan, hay que tener mucha atención a nuestro paciente. Mucha atención, ¿de acuerdo? ¿Se fijaron? En algún momento se mencionaron las plaquetas, en ningún momento, ¿de acuerdo? Las plaquetas no se consideran un dato de alarma, ¿sale? No importa el nivel plaquetario, no se asocian tampoco a sangrado. Es decir, hemos tenido pacientes con 0 plaquetas, como si nada, y pacientes que sudan sangre con 100,000 plaquetas, ¿no? Que lloran sangre con 120,000 plaquetas. Dices, pues la plaqueta es normal. Bueno, acuérdense, la hemorragia en mucosas, la hemorragia no va a ser secundaria a la falta de agregación plaquetaria, sino a la fuga capilar masiva, ¿de acuerdo? Entonces es la extravasación lo que provoca las hemorragias espontáneas en dengue, no la falta de agregación plaquetaria. Entonces por eso las plaquetas no se consideran un dato de alarma, ¿de acuerdo? Nos sirven para evaluar la evolución en la fase para ver en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Ya si a lo mejor notamos el ascenso de las plaquetas, aunque sea poquito, pues el paciente ya se va hacia fase de recuperación, entonces pues ya salimos de la etapa crítica. Y bueno, el grupo C, como les había dicho hace rato, pues no es difícil de diagnosticar, es el paciente chocadísimo, que llega todo pálido, con los pies morados, las manos moradas, sangrando por todos lados, ¿no? Entonces, pues es un paciente ya con choque importante, ¿no? Hipovolémico, tanto por fuga capilar o por hemorragias, ¿de acuerdo? Y que ya tiene daño al órgano blanco, que se considera transaminasas por arriba del 1000, datos clínicos de falla cardíaca, el déficit neurológico con un Glasgow menor a 8, entonces ya se consideran datos de alarma, ¿no? Es importante que en esos pacientes pues tengamos todísimos estudios de laboratorio que se tienen que hacer. Si esos pacientes aún no tienen una serología, aunque no tengan los días, pues hacerle la serología, porque pues todos los pacientes con dengue grave deben de tener el diagnóstico certeza. Y esto es un recordatorio, hablando de los 3 síntomas importantes, de que pues en ese momento es cuando empieza la fuga del líquido, ¿no? Y como les había dicho, ¿no? El caminito hacia el shock irreversible es en pocas horas. Entonces debemos de captar al paciente e iniciar el manejo adecuado aquí en cuanto inicia o detectamos que inicia la fuga del líquido. Por eso es tan importante revisar a nuestro paciente y precisamente la terapia enzimática va a estar encima de nuestro paciente, ¿no? Y es más palpable, ahorita lo vamos a ver aquí en tratamiento
¿de acuerdo? Pues bueno, dependiendo del grupo en el que se encuentre nuestro paciente, vamos a decidir pues, su terapéutica, ¿de acuerdo? El paciente del grupo A pues, va a ser mandado a manejo ambulatorio en su domicilio. El del grupo B pues, va a ser valorado en el servicio de urgencias, de manera inicial en el servicio de corta estancia, y decidir en ese momento si el paciente requiere o no manejo hospitalario, es el intermedio. El paciente del grupo B2 o del paciente con datos de alarma, ese paciente ya requiere de manejo hospitalario en observación normal, vamos a decirlo así, en observación de urgencias, en el piso de medicina interna, y el paciente del grupo C idealmente debiera ser manejado en una terapia intensiva. ¿De acuerdo? Para el grupo A no vamos a andar mucho en esto, pues no va a haber datos de alarma, no hay comorbilidades, el paciente tolera la vía oral, es un paciente bonito, ¿no? Como los que nunca llegan al hospital, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que vigilarlo, eso se maneja en primer lugar, en primer nivel, que le vamos a dar son manejo sintomático con paracetamol, medios dos físicos, y después, así si el paracetamol y los medios físicos no mejora, entonces podemos usar mecamisol, ya está ahí, aprobado por la OPS para utilizarlo en el manejo del dengue, y nada más, de acuerdo, no utilizar ningún otro AINE, esto pues, lo vamos a tratar de probar también, ¿no? Y pues eso se controla en su centro de salud, ¿de acuerdo? Idealmente se le debe indicar de 10 a 15 mililitros por kilo de suero oral al día, en 3 a 5 tomas, no se le va a echar todo un bolo de tal en caso, ¿no? En 3 a 5 tomas durante el día, líquidos orales, ¿de acuerdo? Reposo, importantísimo, el paciente debe descansar, ¿de acuerdo? Ya está modificando incluso la guía de incapacidad, porque ya ven que en el IMSS tenemos manual para todo. De hecho, hay manuales para hacer manuales, ¿no? En el IMSS. Entonces, hay un manual para cómo le vamos a dar la incapacidad a los pacientes, dependiendo de su patología, y ahí el médico tiene nada más 5 días. Entonces, ya está modificando porque pues, ya se vio que se requiere por lo menos 10 días, que es el total de la enfermedad hasta la etapa clínica. Entonces, pues, reposo es importantísimo, ¿de acuerdo? Manejo de la fiebre, medios físicos, paracetamol y mecamisol. Importante revalorar por lo menos cada 24 o 48 horas en primer nivel. Obviamente esto lo vamos a, si llega con nosotros, le damos su educación, le damos su tratamiento y le decimos que vaya al centro de salud que le corresponda para que tenga una evaluación, ponerlo en su nota de contrarreferencia, si llegó referido, o ponerlo en una nota médica que se le entregue al paciente para que en el centro de salud ya sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Importantísimo decirle cuáles son los datos de alarma y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Si el paciente presenta datos de alarma, acuda nuevamente a la unidad hospitalaria para dar el tratamiento temprano. Uso de pabellón, pues sí, está indicado en empezar un paciente con fiebre. El paciente con fiebre puede contagiar al mosco. El paciente sin fiebre ya no contagia al mosco, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya es a criterio, y yo en lo personal solamente lo uso en etapa febril, y ahí me ven a mí quitando pabellones en el servicio de urgencias, porque el paciente ya tiene fiebre. Y importantísimo, reporte de epidemiología. Todos los pacientes que cumplan definición operacional deben de tener su estudio epidemiológico, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí en salud el 30% pues, se le puede pedir serología, ¿no? Entonces, uno de 3, ¿no? Uno de cada 3 le pedimos una serología para los que se manejan en primer nivel, ¿de acuerdo? Además, pues, acuérdense que cuando reportamos, entonces jalamos la atención del estado hacia nuestra colonia o hacia la colonia del paciente para que se tomen medidas preventivas adecuadas y tratar de reducir el contagio, ¿no? Para el grupo B1, bueno, ya les he dicho, los pacientes que tienen alguna comorbilidad o alguna condición asociada que puede complicar o dificultar la atención del dengue, ¿no? Embarazo, aquí está anotado, ahora sí, estos pacientes pues todos se van. Normalmente es B1, pero ahora todos nosotros en México se van todos al grupo B2, ¿de acuerdo? Y ahora ahí tenemos pues menores de 1 año, comorbilidades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Adulto mayor, y lo que les comentaba del riesgo social, ¿no? Que don Pellegrino vive en el cerro y pues nomás tiene 2 combis al día. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Pues vamos a, en primera, manejar su comorbilidad según las guías de práctica clínica, ¿no? Dice el manual de la OPS según las guías nacionales, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tiene y vamos a ver cómo está su comorbilidad, ¿no? Cómo está su diabetes, cómo está su presión, cómo está su falla renal, etc. ¿De acuerdo? Iniciar vía oral, ¿de acuerdo? O sea, en nuestras indicaciones de ingreso siempre tenemos que poner vía oral, líquidos intravenosos, indicar suero oral. Se puede manejar de manera hospitalaria y se debe de manejar de manera hospitalaria el suero oral en todos los pacientes con dengue. Aunque llegue vomitando, ustedes indiquen la vía oral,
porque es importante para la evaluación de la evolución. Y además líquidos intravenosos, ¿de acuerdo? En el grupo B1 vamos a iniciar con soluciones a 2 a 5 mililitros por kilo por hora y vamos a estar vigilando una hora. ¿De acuerdo? Pues una mini carguita en una hora de 2 a 5 mililitros por kilo, dependiendo de la comorbilidad y todo eso, ¿no? Podemos aquí tomar algunas precauciones. Aprovechando que tenemos vía oral, vía intravenosa, pues podemos aplicar paracetamol IV o incluso metamizol IV. Importante, en nuestra hora y media se lo estamos vigilando con lo que sale la VH, que generalmente tarda como una hora y media. Vigilar si hay aparición de datos de alarma, si el paciente vomita lo que le estamos dando vía oral, etcétera, ¿no? Por eso es importante que se les proporcione tales condiciones vitales de manera continua, horaria de preferencia, hacer una buena prueba térmica si es necesario, si el paciente todavía tiene fiebre, manejar sus líquidos, ver si el paciente con la carditis ya va al baño, ¿de acuerdo? Es algo importante, y ya orina el paciente, pues entonces ya nuestro espasmo coronario empieza a disminuir, ¿no? Y ya con los laboratorios, pues podemos ya tomar decisiones, el paciente evolucionó bien, no tiene datos de alarma, ya puede hacer pipí, está tomándose su suero, los laboratorios están bien, entonces, y hablando bien de todo, ¿no? Si es diabético, que esté bien la glucosa y eso, ¿no? Si tiene falla renal, pues que no esté descompensada, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya evaluamos integralmente y ya podemos tomar la decisión si el paciente puede ser manejado como A o se tiene que quedar en el hospital. ¿Sale? ¿Qué criterios? Pues son esos los criterios de ingreso, que no tenga fiebre, aunque se la hayamos controlado con el antipirético, buen apetito, hemodinámicamente normal, diuresis normal, o puede estar un poquito aumentada, no tiene disnea, no hay evidencia de sangrado. Y aquí podemos, si ya tenemos un control plaquetario previo, podemos notar si hay aumento en el control plaquetario, pues lo podemos tomar como un criterio de egreso. De acuerdo que el hematocrito esté estable, que no esté aumentando, ¿no? Entonces, eso sí es que tenemos un control previo, si no, pues porque nosotros lo veamos bien, el paciente pues puede ser egresado sin problema, ¿de acuerdo? Ahora tenemos grupo B2. Aquí es importante que el paciente se le diga, de hecho, y que nosotros no se nos olvide que el paciente se debe de hospitalizar, ¿de acuerdo? La vigilancia del grupo B2 va a ser durante la etapa crítica, entonces pueden ser 2 hasta a veces 3 días, ¿no? Entonces, en esta etapa, pues el paciente ya tiene datos de alarma, ya entonces quiere decir que hay fuga, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la guía, al final de cuentas, es precisamente prevenir que el paciente pase a un choque ya marcado, grupo C, que todo el mundo diagnostica, ¿no? El poli, ¿no? Sabe que ya llegó chocado el paciente. Pero bueno, no tenemos que esperarnos a eso, ¿no? Para eso, pues, es que la OPS nos está guía, ¿no? Entonces, siempre todo paciente con dato de alarma debe de ser manejado como amarillo, y yo diría como amarillo ámbar, ¿no? Sí, ya casi anaranjado. Para darle prioridad al paciente con dengue para tratar de acelerar su atención. Es bien sabido de todos que generalmente los amarillos, aunque la guía dice que deben ser valorados en media hora, a veces no se da como tal, y es donde más tenemos problemas, ¿no? En cumplir los 30 minutos para los amarillos. Entonces, avisarle al médico, pues a lo mejor ahí poder ver si se puede anticipar o no a otro amarillo que ande por ahí, a lo mejor un amarillo limón, ¿no? Como que queriendo ser verde, pues bueno, entonces pongo primero a mi amarillo ámbar, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratar de priorizar la atención de sus pacientes y evitar que retrasemos el inicio del tratamiento, ¿no? Y vamos a iniciar con cargas de cristaloide, ¿de acuerdo? La carga debe ser de 10 mililitros por kilo. Ajá. En carga, o sea, no es 10 mililitros por kilo y que le dejemos los 1000, por ejemplo, para mí de 100 kilos pues son 1000, ¿no? Y me pase en 4 horas, ¿no? Los 1000, o no está la VH ya y todo, pero no acaba la carga, entonces tiene que ser carga. Estamos hablando de pasar el volumen en 30 minutos máximo, ¿no? En ese tiempo debe de pasar. Idealmente, pues buscar una buena vena y poner un catéter grueso y corto, ¿de acuerdo? Entonces, pues un gris o un anaranjado para que tenga un buen flujo de volumen y realmente pasen cargas como tal. ¿De acuerdo? Durante este tiempo, en lo que sale la VH y todo esto, debemos de reevaluar lo que checamos en el triage y en la consulta y luego volverlo a checar con nuestro paciente ya canalizado y pasando los líquidos. ¿De acuerdo? Volver a checar todo, ¿no? Frecuencia cardíaca, cómo está el pulso, KTA, llenado capilar, etcétera, ¿no? Si el paciente tiene ganas de hacer pipí, la presencia de datos de alarma a veces desaparece, ¿no? Empieza el paciente a tolerar la vía oral, se le quita el dolor abdominal solamente con los cristaloides. Entonces es bien importante que pasen las cargas como tienen que ser. ¿Sale? Entonces todo paciente B2
inicia con carga a 10 minutos por kilo, a pasar en 30 minutos. Y evaluamos inmediatamente, o sea, estamos encima del paciente, ¿de acuerdo? Si persisten los datos de alarma, no orina el paciente todavía, se sigue sintiendo mal, ahora ya empezó a vomitar o se agrega un signo nuevo de alarma, entonces se repite la carga de 10 minutos por kilo. Y lo vamos a hacer a los 30, 40 minutos que ya pasó la carga, volvemos a evaluar a nuestro paciente y vamos a ver si hubo mejoría o no. Y si no hay mejoría y ya tenemos que pasar una tercera carga, entonces nuestro paciente se repara la tercera carga y se maneja ya hacia el grupo C. ¿De acuerdo? Entonces ese es el panorama que no mejora, ¿no? Pero tenemos un panorama en el que sí mejora, ya empieza a orinar, entonces el paciente empieza a tener tolerancia de la vía oral, se le reduce el dolor abdominal, ya recuperó estaba otra vez alerta y orientado, entonces vamos a bajar el goteo a 5 a 7 mililitros por kilo por hora y vamos a bajarlo entre 2 a 4 horas, ¿de acuerdo? Ese volumen. Idealmente primero con 2 y si quieren después con 4, pero bueno, puede ser entre 2 a 4 horas ese volumen. Y durante el trans y después de que termine el volumen tenemos que evaluarlo. Generalmente después de esta carguilla es cuando ya llegan a los laboratorios y vamos a evaluar, ¿de acuerdo? En este momento también después de 4 horas podemos tomar un segundo control de hematocrito, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la diferencia del hematocrito con el que ingresó el paciente en este ingreso en este momento y 4 horas después, ya después de 2 cargas por lo menos, qué tanto mejoró el hematocrito y también va a ser criterio de mejoría. ¿De acuerdo? Si el hematocrito reduce, si mejoran los síntomas clínicos, si hemodinámicamente no hay problemas, entonces después de 4 horas podemos bajar el volumen infundido de 3 a 5 mililitros por kilo por hora, otra vez en 4 horas, y reevaluamos a las 4 horas, ¿de acuerdo? Una vez que ya estamos evaluando cada 2, cada 4 horas, ya nuestra tercera, cuarta evaluación, entonces todo va bien, está dando bien, la dosis está adecuada, bajamos el goteo a 2 a 3 mililitros por kilo por hora y nos vamos a manejar en este volumen hasta el final de la etapa clínica. Podemos dejar los líquidos para 4 o para 6 horas, pero ese volumen, de acuerdo, de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. ¿Sale? Obvio, en todo momento el paciente debe estar tomando líquidos. O sea, no le indiquen a un paciente con dengue ayuno a menos que de veras esté con intolerancia a la vía oral. ¿De acuerdo? Si tolera la vía oral, aunque sea un poquito, que esté tomando líquidos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto va a ser durante 24, 48 horas, a veces un poquito más, hasta que termine la etapa crítica, dependiendo del momento en el que nosotros captemos a nuestro paciente y pues de la evolución que tenga. Acuérdense que pues no todos son iguales, ¿no? Entonces, bueno, van a ser los criterios de egreso: no tenga fiebre, mejor estado clínico, que esté comiendo, que no tenga alteraciones hemodinámicas, con buena uresis, sin disnea y sin sangrado, ¿de acuerdo? Y bueno, ya tenemos el grupo C, pues aquí este paciente pasa directo a choque y de ahí a terapia, ¿no? Es un paciente que llega ya con datos francos de choque o con evidencia de una disfunción orgánica. Y hay que buscar intencionadamente la presencia de disfunción orgánica para tratar de evitar que progrese y pues detectarla y darle tratamiento con soporte multiorgánico, ¿de acuerdo? En forma integral. Si es necesario intubar al paciente, hay que intubarlo de manera temprana, ¿de acuerdo? Acuérdense que la acumulación de ácido láctico en esos pacientes por el choque hipovolémico a nivel periférico es importantísima. Y ese ácido láctico que se junta en la etapa en la que el paciente está chocado, que no circula, acuérdense que se redistribuyen los flujos, hay mejor circulación al corazón, al cerebro, al riñón, después hasta el riñón se sacrifica, y todos los demás tejidos, piel, vísceras, el músculo, tienen un bajo flujo o muy poco flujo, entonces hay acumulación de este ácido láctico. Una vez que nosotros lo redistribuimos, le echamos los líquidos, mejora la perfusión, ese ácido láctico acumulado pasa a la circulación, y es por eso que el paciente mejoró, volvió a hacer acidosis, y luego arritmia letal, ¿no? Se murió por el ácido láctico que se redistribuyó, la lesión por repercusión. Bueno, una manera de tratar de reducir esta lesión por repercusión es mantener el poquito de sangre que llega bien oxigenada, ¿no? Porque acuérdense que el ácido láctico viene de la glucólisis anaerobia. Entonces, si mantenemos la sangre bien oxigenada, pues va a reducirse un poquito la formación de ácido láctico, ¿no? O a lo mejor mucho. Entonces, si el paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea, con los criterios habituales para el manejo de la vía aérea, se le tiene que manejar de manera temprana, ¿no? Y vamos a empezar con cargas de cristaloides, ¿de acuerdo? Podemos manejar la evolución y el tratamiento muy parecido a lo que se maneja en sepsis,
con metas, ¿no? Que se manejaban en su raíz 2018, me parece. Entonces tenemos este paquete inicial, vamos a buscar cumplir estas metas en las primeras horas. De acuerdo a una persona que le mida arriba 65, que orine más de 1 litro por kilo por hora, que disminuya el hematocrito entre el 10 y el 20%, que el paciente no tenga taquicardia. Y pues es importante que igual que en el grupo B2, se vigile hasta el final de la etapa. ¿Cómo van a ser las cargas? Bien chonchas, ¿de acuerdo? Cargas de 20 a 30 mililitros por kilo, ¿sí? Obviamente pacientes con comorbilidades podemos hacer ajustes en esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, la guía maneja este tipo de cargas y es que es un volumen importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para mí tendría que ser 3 litros en carga, o sea, estamos hablando de cargas que tienen que pasar en media hora, ¿no? 3 litros en media hora, pues no se puede más que con 2 días, ¿no? Entonces es importante tener 2 días con 3 cortos, gruesos, para que pasen los flujos de manera adecuada, ¿vale? Y mantener la vigilancia estrecha. Si no hay mejoría, se puede repetir la carga al término del anterior, ahí está, ¿no? Tiene 30 minutos para pasar la carga, y incluso si esto no hay mejoría, el hematocrito persiste alto, el paciente no orina, la TAM está por debajo de 75, entonces podemos utilizar la tercera carga y para la cuarta ya considerar el uso de coloide. La verdad, sí existen artículos que hablan sobre coloide en el manejo del dengue. Generalmente los artículos que yo he leído, he tenido oportunidad de leer, son artículos europeos, en especial de Francia. Francia tiene colonias en África, entonces los pacientes que ellos manejan en Francia, en París, vienen de África ya bien malgriados, no mejoran, corran a la terapia intensiva en Francia porque pues, no hay en Ruanda, no sé qué país africano tengan ahí de colonia, y llegan los pacientes a terapia en Francia, ¿no? Entonces, esos son los artículos que yo he leído. La verdad es que son reportes de caso, no podemos hablar de que sea un estudio como tal, un estudio, ¿no? O sea, son reportes de caso, en el que usan albúmina como coloide, pero manejan volúmenes de 500 mililitros, de 250 mililitros de albúmina. Entonces, si yo le indico a un paciente 500 mililitros de albúmina, dejo al Hospital General de Puebla sin albúmina, ¿no? A lo mejor ni me alcanza. Entonces, pues la verdad es que ni siquiera podemos pensar en eso, ¿no? Y con otros coloides no hay buena experiencia. Entonces, la recomendación que nos da la OPS y nuestros líderes nacionales de manejo del dengue es no utilizar coloide, ¿de acuerdo? No hay ningún estudio que diga que es mejor, aunque fisiopatológicamente hablando, sabemos que el coloide jala líquido del espacio intersticial al espacio vascular, ¿no? Esa es como que su forma de actuar, su mecanismo de acción. Pero la recomendación es esa, no hay ninguna evidencia que sea mejor el uso de coloide que cristaloide, entonces se debe usar cristaloide. Obviamente, aquí entra la segunda y la tercera carga, y es importante que sea entre la segunda y la tercera carga, o sea, que primero pasemos líquidos, ya podríamos utilizar aminas, por ejemplo, ¿no? Si la TAM sigue baja. Entonces, pero siempre primero pasar por unos 2 cargas de líquido antes de iniciar con nuestras aminas, que pues sí están indicadas, ¿no? Entonces, pues la de primera lección va a ser la norepinefrina, de 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto, y también si tenemos datos de falla cardíaca, pues entonces podemos usar inotrópicos como la lobuta, que es pues prácticamente lo que tenemos para manejar como inotrópico en los servicios de salud, pero siempre tomando en consideración que debemos asociarlo a norepi, porque la lobuta solita puede provocar vasodilatación, y pues eso genera más y más choque, ¿no? Entonces siempre va a ir asociado a norepi cuando usamos lobuta. Aquí tenemos este no viene en la guía de la OPS, pero yo lo había hecho ya antes. Entonces este algoritmo chiquito, no sé si se vea muy bien, la verdad es que los letritas como que no ayudan luego, pero bueno, es lo que veníamos platicando, ¿no? Cargas de 20 a 30 con cristaloide, obviamente al canalizar obtenemos una muestra de hematocrito. A decir verdad, y como técnico laboratorista se los digo, las VHs las hacemos en 5 minutos. Bueno, las hacíamos, yo ya tenía mucho tiempo que no trabajo en laboratorio, muchísimo, pero salen en 5 minutos en los equipos que tenemos en los servicios de salud. Entonces, pues ya en media hora ya tienen, o sea, cuando acaba la primera carga ya tienen el hematocrito inicial. Entonces, ya después de la segunda carga podemos tomar un hematocrito nuevamente, ¿no? Aquí está. Si el hematocrito sigue elevado, entonces pues seguimos con cargas de cristaloides, ¿de acuerdo? Si mejora, pues ya estamos a reducción, que sería a 10 mililitros por kilo, y ahí vamos bajando, ¿no? La escalerita como lo hacemos en el B2. Ya nomás lo anoté aquí así rápido, porque lo habíamos visto anteriormente.
Si no mejora, pues volvemos a repetir y ya hasta la tercera carga. Acá anoté todavía lo de considerar coloide, pero se determinó pues que no es necesario el uso de coloide, ¿de acuerdo? Algo importante que puse aquí, que viene más adelante en la guía, de hecho en la guía de la OPS como que se olvidan tantito de eso al inicio, ya después lo recuerdan. ¿Qué pasa si el hematocrito baja más del 20%? Estamos hablando de un 30, un 40% con respecto al inicial, abusados, ese paciente está sangrando, ¿no? Entonces, acordémonos que otra causa del choque hipovolémico, no nada más el apoyo capilar, que es lo más frecuente, ¿no? También puede generar hemorragias graves y, pues, obviamente, choque hemorrágico, ¿no? Entonces, si el hematocrito disminuye más del 30% o más, considerar sangrado oculto, hay que buscar de manera intencionada sitios de hemorragia y iniciar con transfusión de paquetes globulares. La guía de la OPS maneja 10 mililitros por kilo para la transfusión, ¿de acuerdo? Entonces, para calcularle más o menos, un paquete son entre 250 y 300 mililitros, entonces ya más o menos le calculan, para mí, pues 3 paquetes, ¿no? Más o menos, con una carga de componentes, de sangre, pues de paquetes globulares, en caso de que el hematocrito desciende de manera abrupta, ¿sale? Entonces, para que no se nos olvide. Ya después de que el paciente pues evolucionó bien, empezamos a bajar los líquidos, lo dejamos con 5 a 7 mililitros por kilo por hora, y estamos bajando cada 4, cada 6 horas. Vamos a repetir todo. Para todo lo que salió alterado, por lo menos, se tiene que repetir para evaluar si hay mejoría y pues tener esa evidencia, ¿de acuerdo? Que nos va a servir para el ingreso del paciente. Bueno, con respecto a componentes, bueno, ya hablamos de los paquetes globulares, ¿no? Ya dijimos que si cae 30 o más, o hasta 40% de una disminución de BH a otra, pues vamos a usar paquete globular. Plaquetas, y aquí es el tope y el coco de todo el mundo, ¿de acuerdo? La guía de la OPS como tal solamente maneja condiciones especiales para mantener plaquetas, 3. Si está sangrando y de manera importante, ojo, de manera importante que es el sangrado que puede chocar al paciente, ¿no? Ahorita de que vi a Irán me acordé. De manera importante, ¿no? Un sangrado, o sea, una epistaxis leve o una gingivorragia no va a requerir de transfusión de plaquetas, ¿de acuerdo? Y si es sangrado importante y tiene menos de 25,000 plaquetas. Sí se tiene que operar de cesárea, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es lo más frecuente, que es así una certeza quirúrgica, que no puede esperar nada. Entonces, pues una cesárea que se va a realizar y tiene menos de 25,000 plaquetas, se tiene que tener plaquetas para transfundir en el transquirúrgico, ¿de acuerdo? Si se va a operar algo de neuro o de ojo y tiene menos de 100,000 plaquetas, entonces usted tiene que transfundir, ¿sale? Esas serían las 3 condiciones. Y la condición que yo puse ahí, valorar si 5,000 o menos, es en base al criterio que se utiliza el último consenso mundial del Banco de Sangre, que recomienda el uso de plaquetas siempre que el paciente tenga menos de 5,000 plaquetas, aunque no esté sangrando, ¿de acuerdo? Entonces ya lo dejamos a consideración. Les comenté hace rato, les repito, hemos tenido pacientes con 2,000, 1,000, 0 plaquetas, y cero plaquetas en el reporte, obviamente, y no sangran, ¿no? Y los vigilamos nada más de manera estrecha, y si no es necesario, pues no le transfundimos. Algo que no se nos debe de olvidar es que todo el relajito que se genera en dengue es por la respuesta inmune. Entonces, sabemos que una transfusión es un trasplante como tal, ¿no? Es tejido hemático ajeno que se nos está poniendo, ¿no? Porque se nos está trasplantando, ¿no? A través de la hemotransfusión. Entonces, cada bolsa de sangre es un antígeno nuevo, ¿no? Trae antígenos de una persona diferente a mí, que son antígenos diferentes a los que yo tengo. Ya está activado, ya está cruzado, ¿no? A lo mejor no desencadena un choque anafiláctico, pero sí es un incremento a la inmunidad del paciente, ¿no? Ahora, plaquetas. Generalmente transfundimos concentrados plaquetarios, que son más fáciles, más baratos, etcétera, más fáciles de mantener. Cada concentrado plaquetario es de un paciente diferente. ¿Cómo se transfunden los concentrados plaquetarios? Se transfunden un concentrado plaquetario, por cada 10 kilos de peso. Para mí son 10 concentrados plaquetarios, o sea, 10 antígenos más a mi respuesta inflamatoria ya toda alterada y súper exagerada. Entonces, pues incrementa el riesgo de que esta respuesta inflamatoria se eleve aún más
y se complica el paciente. Y hemos tenido casos que me ha tocado ver de manera directa aquí en el Hospital General de Cuautla, en el que pues llevaban buena evolución, iban bien los pacientes, pero como tenía 26,000 plaquetas, pues se les ocurrió transfundirlos en otro turno y pues ya casi lo intuban, ¿no?, al paciente. Como que es un trial así súper rapidísimo, nada más con las plaquetas, que pusieron 6 concentrados plaquetarios, pero ya con eso el paciente casi se muere, ¿no? O sea, bueno, casi lo intuban. Afortunadamente, pues aguantó la paciente y ya no la intubaron y mejoró después, ¿no? Pero pues arriesgamos pues al paciente, o sea, no es cualquier cosa poner plaquetas o poner sangre, ¿no? En especial en esas patologías pues que tienen una respuesta inflamatoria muy, muy exagerada. El plasma fresco congelado solamente está indicado en caso de que el paciente tenga una hemorragia importante y el INR esté 1.5 veces por arriba del valor de ingreso, y los crioprecipitados de igual manera en hemorragias importantes en caso de que el fibrinógeno esté por debajo del 100. ¿De acuerdo? Y son las únicas indicaciones para hemocomponente. De ahí en fuera no hay ninguna necesidad de utilizar hemocomponentes en nuestros pacientes. El plasma fresco congelado no es un coloide y no se debe utilizar como tal, ¿de acuerdo? Importantísimo evitar procedimientos invasivos, ¿no? A pesar de que a veces como urgenciólogo nos consideramos expertos en el abordaje de vías centrales a ciegas, en estos casos hay que tener cuidado. Sí es cierto pues que las plaquetas no tienen mucho que ver, prácticamente nada que ver con las hemorragias espontáneas, pero sí tienen que ver con las hemorragias que se producen después, ¿no? Entonces, si ustedes llega un paciente con abdomen agudo por dengue, porque pasan, y me ha tocado también verlo, y lo operan, pues las heridas que tienen, pues no van a tener plaquetas suficientes para coagular, y sí va a haber una hemorragia incrementada, ¿no? ¿Pero por qué? Pues ya no es una hemorragia espontánea, no es una hemorragia producida. Entonces, de igual forma, ¿no? Si nosotros llegamos a malfuncionar un paciente utilizando un acceso central subclario, por ejemplo, incluso en algunos yugulares también puede llegar a presentarse, no tenemos forma de hacer una compresión de la vena funcionada, pues el paciente puede sangrar mucho, ¿no? Entonces, siempre que sea posible o que no tenga una indicación estricta, pues evitar el uso de abordajes centrales o de punciones innecesarias, ¿de acuerdo? Importantísimo no usar esteroides, no usar etancilato. Si el paciente no se va a ver sometido a una cirugía o no tiene una hemorragia que no es espontánea, no usar ácido tranexámico, no usar AINES, por el amor de Dios, ¿no? Y esto no, yo sé que se lo repito en todas las presentaciones, y los que ya me escucharon van a decir otra vez lo mismo, pero así es. El 100% de los casos que me ha tocado a mí sesionar de fallecimientos por dengue asociados a hemorragia digestiva, el 100% tuvieron un AINE durante su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy grave que nosotros dejemos AINES a los pacientes con dengue, porque ya les vuelvo a repetir, ¿no? A lo mejor las plaquetas no tienen que ver con las hemorragias espontáneas, pero nomás los sitios de venofunción se pueden complicar. Entonces, al final de cuentas, terminamos con hemorragias muy masivas que no se pueden controlar y asociadas al uso de AINES, ¿de acuerdo? Y bueno, mucho cuidado con los hemocomponentes en general. Las indicaciones son muy específicas y apegarnos a las guías, ¿de acuerdo? Para la perfusión. Entonces, no etancilato, no esteroides, no inmunoglobulinas, no los esos infliximab, infliximab, antileucotrienos y todo eso que llegan a dar, bloqueadores del factor necrosis tumoral, bloqueadores de las interferones, etcétera, no tienen ninguna utilidad, ni hay evidencia de que sean realmente útiles para aumentar ni el conteo plaquetario ni para mejorar la enfermedad, ¿de acuerdo? Egreso, igual que todos, es prácticamente lo mismo, no tenga fiebre y pues en general un buen estado hemodinámico, respiratorio y metabólico, ¿de acuerdo? Y pues eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, voy a abrir el chat y o por el audio.